Y nos trasladamos a conversar de lo que sucedió en Ecuador ayer, donde el alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, falleció tras ser atacado. Un ataque armado ocurrido mientras realizaba un recorrido por unas obras de la municipalidad. Así lo confirmó el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata. Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado, ha señalado el funcionario en su cuenta de Twitter, agregando que la Policía Nacional se encuentra totalmente desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto. Añadió que se reporta una víctima colateral y 4 heridos, 2 de ellos implicados en el hecho, quienes se encuentran bajo custodia policial en una casa de salud, y reiteró que la policía no descansará hasta dar con los responsables. En una rueda de prensa, la policía confirmó que el alcalde asesinado tenía protección policial que había solicitado tras recibir amenazas. Los policías actuaron durante el incidente y persiguieron el vehículo en que se movilizaban los presuntos protagonistas del ataque, que también dejó como consecuencia colateral a una mujer fallecida, futbolista de profesión. Según la policía, el vehículo en el que huían los presuntos delincuentes, una camioneta reportada como robada, sufrió un accidente durante la persecución y se detuvo al conductor, que era de nacionalidad venezolana, sin antecedentes penales, mientras que otro sujeto huyó por una loma. Escuchemos las declaraciones de la policía. Recibimos una alerta del EQ 911 en donde nos manifestaban de que había habido un atentado en contra del señor alcalde de la ciudad. Inmediatamente nuestras unidades operativas, tanto el grupo de operaciones motorizadas como nuestro personal de patrullaje en el sector, articularon el operativo. Es así que tenemos como resultado de aquello la aprehensión de un ciudadano que se encuentra en una casa asistencial siendo atendido producto de un impacto de arma de fuego. Asimismo, conocemos de una camioneta que aparentemente participó en el hecho. Las unidades investigativas se encuentran levantando los indicios. Tenemos una granada en el interior de esa camioneta. Asimismo, unos metros más adelante, luego que se realizó el barrido respectivo. Esto sucede en un Ecuador que también ayer vivió una jornada de violencia en cárceles en Guayaquil, que también dejó una alta cifra de personas fallecidas. Vamos a conversar de lo que está pasando en esta zona, pero en particular del ataque sufrido en contra del alcalde de Manta, con Cristian Zurita, que es periodista, director del portal PI, periodismo de investigación. ¿Cómo está, Cristian? Muchas gracias por este contacto con toda Latinoamérica a través de DNews. Es un gusto, Lucía, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de DNews en América Latina. Gracias. Muchas gracias. Cuéntenos usted un poco el contexto en el que este ataque se ha desarrollado, considerando además que el alcalde ya tenía protección policial. Estamos viendo las imágenes del evento al que había asistido y en el que efectivamente se produce el ataque. Bueno, entendemos que como antecedentes que horas antes de este brutal y atroz crimen, el alcalde había tomado unos días de descanso, aproximadamente entre 2 o 3, porque se sentía extremadamente agotado, y ese evento era el preámbulo de lo que debía ser el día de hoy la inauguración de una serie de obras en esa ciudad. Es decir, que apenas él se reincorpora a su labor como alcalde de esa ciudad, que es la 4ª más importante del país, pues es asesinado. Lo que indica es que los grupos que perpetraron este crimen pues entendían y tenían ya planificado cómo actuarían contra el alcalde Intriago. Claro. De tal manera que pues se establece que puede haber un plan ya muy bien descrito por las mafias en contra de él. ¿Y por qué? Ya que él mismo había denunciado amenazas. ¿Qué significaba la figura para esas mafias y de qué tipo de mafias estamos hablando? ¿De qué tipo de organizaciones criminales? No está claro qué tipo de amenaza pudo haber recibido y las razones por las cuales ha sido amenazado. En todo caso, es muy fácil en el Ecuador ahora ser amenazado por cualquier tipo de organización, porque todas se encuentran pues sin control y sin autoridad que pueda emitir pues una línea que divida
la legalidad con todos estos actos execrables que cometen en todo el país, sobre todo en la costa ecuatoriana, es decir, de la cordillera hacia la costa y el mar. Entonces, es un país, o sobre todo esta región costera del Ecuador, se encuentra prácticamente dominada por todas las organizaciones criminales y otras que van naciendo al amparo como satélites de las grandes organizaciones, que son aproximadamente 4. ¿Sí? Y el entender las razones por las cuales él pudo haber sido amenazado, no se entienden. Considerando, Lucía, que en la actualidad pues las amenazas casi ya no existen, simplemente son hechos en los cuales se decide y se concretan, claro, como pudo haber sido el día de ayer. Claro, aunque estamos hablando de, como usted lo señala, además de un crimen organizado, no es un acto en el que un grupo de pandillas se enfrenta en un lugar y eso genera una conmoción, se sacan armas de fuego porque están con poderío de fuego en las calles y terminan habiendo incidentes que, con fallecidos lamentablemente, como hemos visto en Ecuador en el último tiempo, van aumentando la lista de víctimas de los grupos de crimen organizado. En este caso estamos hablando de un crimen preparado, todo indica, ya que, entre otras cosas, como usted señalaba, conocían la agenda y los movimientos del alcalde. ¿Qué características tenía este alcalde? Y se lo pregunto en particular porque hemos visto crímenes en Ecuador y en otras zonas de Latinoamérica, en otras partes del mundo también, pero en particular estamos hablando de Latinoamérica, lo que está pasando, el incremento de la violencia y el posicionamiento de las bandas de crimen organizado en nuestra región, por dos razones en general. Unas tienen que ver con dominio de territorio, con que le quede claro a la comunidad quiénes mandan acá. Por otro lado, tienen que ver con ir en contra de autoridades que estén persiguiendo, que estén fiscalizando, que estén en juicio, como ha sucedido con fiscales, con abogados y con otras autoridades de ese tipo. En este caso, ¿qué características tenía el alcalde como para, a su juicio, según las investigaciones también que ustedes han desarrollado, poder ser víctima de esta operación planeada? Bueno, fue un hombre joven, sí, nacido en el año 85, iniciaba su segunda administración como alcalde de esa ciudad. La ciudad de Manta es un puerto muy vital, ¿sí? Esta ciudad es el centro de la flota atunera ecuatoriana, que debe ser la segunda más grande del mundo, ¿sí? Es decir, es una ciudad que tiene un potencial económico muy fuerte, pero además es el epicentro de los negocios del narcotráfico internacional. Es decir, por allí se ajustan las vías de salida de la droga, que sobre todo viene de la frontera con Colombia y pues se envía vía barcos, ¿no es cierto?, de alto calado hacia los Estados Unidos y Europa mediante vías seguras. Entonces es muy difícil pensar que las autoridades políticas, las autoridades de seguridad, la propia empresa privada que trata de hacer una labor encomiable con respecto al desarrollo formal de la economía, no esté relacionada directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, con los grupos criminales que tienen un poder económico y una fortaleza pues de acción por demás fuerte, ¿sí? Dentro de ese ámbito que complejiza todo, es decir, genera un ambiente difuso entender qué es lo legal y qué es lo ilegal, qué es lo criminal y qué no, pues sucede este crimen. Y es difícil entender qué pudo haber generado o perpetrado el malestar de alguno de estos grupos, pues para que un grupo armado, ¿sí?, con armas de alto calado, que en el Ecuador hasta hace pocos años no se miraba, pues ingresen a este evento, pues, y directamente le disparen tres tiros en el pecho, que luego ocasionó su muerte en un hospital. Entonces, esa es la condición en la cual vive buena parte del Ecuador, entre una frontera que no sabe si cruza hacia lo ilegal, vive en un umbral de lo legal y lo ilegal. Cristian, me parece... consideraciones pasamos. Sí, me gustaría que profundizara en eso, porque me parece muy llamativo. Cuando el Estado de Derecho se desdibuja por completo, cuando las comunidades además han sido intervenidas o dominadas o cooptadas además por bandas de crimen organizado, cuando forma parte la dinámica de lo criminal, de lo cotidiano,
¿A qué se refiere con esa como desdibujada frontera entre lo ilegal y lo legal? Es la falta de institucionalidad, Lucía. Es clarísimo que aquí, en una ciudad tan convulsionada y donde efectivamente se generan las líneas directrices de lo que es el tráfico de drogas hacia el mundo, ¿sí? De la droga que sale de Colombia hacia el mundo, pase por diversos intereses. Y es allí donde debería haber mayor capacidad de inteligencia e interpretación del Estado para entender cómo se trabaja, cómo se concreta este negocio y quiénes son las piezas fundamentales desde la política y desde la clandestinidad para que esto se genere. Un alcalde como Intriago, ¿sí? Que en cierto momento ya había sido señalado por ciertas relaciones que podían ser señaladas como ilegales, tenía que haber sido perfilado por la inteligencia y dibujado y realizado un seguimiento, sea para entender en qué se encontraba o para incluso defender su vida. Nada de eso ha sucedido, ¿sí? Entonces, si matan al alcalde de la ciudad, de la cuarta ciudad más importante del país, pues cualquier persona puede estar en este momento ser víctima de las organizaciones criminales sin que exista claridad y las razones por las cuales se perpetraron este tipo de hechos. Y ¿sí? no hay capacidad, no hay capacidad en el Estado, y cuando me refiero al Estado no me refiero a un gobierno en particular, me refiero al Estado en su conjunto para hacer frente a esto. Es que políticamente, si nosotros observamos o analizamos el crimen generado o perpetrado el día de ayer, eso claramente indica no hay ninguna capacidad de reacción para defender o entender cómo actúan el crimen organizado en el Ecuador. Sin duda el Ecuador no es el de hace 4 o 5 años, es un Ecuador totalmente distinto en el cual la institucionalidad, la seguridad del Estado no tiene capacidad alguna de controlar estos sistemas y tampoco de defender a los ciudadanos que en cierto momento pueden tomar decisiones, ¿sí? Que perjudican los intereses de estos grupos y se generan crímenes como el que acabamos de observar el día de ayer. Muy grave, porque no tiene que ver con desidia, tiene que ver con incapacidad y con entonces no solamente poca confianza, sino que la incertidumbre total en la que vive buena parte de la población de Ecuador, sobre todo en estas zonas donde el crimen organizado va, no solamente tiene la capacidad de, como usted señala, matar al alcalde de la cuarta ciudad más importante del Ecuador. Entonces, si él, que además estaba con protección policial, sufre ese tipo de ataque, termina falleciendo, ¿en qué nivel de inseguridad vive el resto de la población? En su día a día, en su cotidianidad, cuando las bandas además están captando soldados permanentemente y operando desde distintos lados. Cristian, lo vamos a dejar para seguir conversando además de lo otro que pasó también en el Ecuador, dando cuenta que en otra parte del país y dentro de las cárceles siguen operando también las bandas de crimen organizado, generando muertes. Dentro y fuera de las cárceles no hay capacidad en este momento en Ecuador, nos dice Cristian Zurita, periodista, director del portal PI, periodismo de investigación desde Ecuador. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, muy buen día a todos.